Internacional en Análisis Situacional. Hablábamos del tema de los precios. Sí. Entonces, fíjate, el gobierno vende dólares a 10. El 80%, a 10 bolívares, el 80% de los dólares que vende el gobierno los vende a 10 bolívares. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno no quiere subirlo porque dice eso va a aumentar los precios. Pero ocurre algo peor, que es que el gobierno se queda sin ingresos fiscales, porque está recibiendo muy pocos bolívares por esos dólares. Entonces tiene que imprimir bolívares. Y cuando imprime bolívares, genera inflación. Ese aumento de la inflación te deteriora el poder adquisitivo. Entonces, la gente lo está pagando de todos modos, lo está pagando a través de la caída del salario real. Esa es la razón por la cual, dentro de un proceso de normalización y estabilización de la política económica, se tiene que ir hacia tener precios más normales, que estén más en sintonía con la realidad, primero a través de un proceso de unificación cambiaria y también de normalización de los otros precios. Eso te permitiría generar suficientes ingresos fiscales como para tener una política fiscal expansiva que permita reexpandir la economía. Después de una contracción tan fuerte del producto, mucho más teniendo ingresos petroleros mayores, que gracias al acuerdo de la OPEP los vamos a tener, este año es posible revertir la tendencia. ¿Qué hacer este año 2017? Sí, hay que cancelar compromisos en el orden de 8.000, 9.000 millones. Es necesario acceder al crédito internacional. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué hacer en concreto? Correcto. Mira, primero, unificar el tipo de cambio, eso es imprescindible. O sea, ir hacia un proceso de normalización de precios, como hablábamos, los componentes básicos del programa de estabilización solidaria. Yo creo que hay que mantener el pago de la deuda, porque si el gobierno deja de pagar la deuda, entonces tú te vas a enfrentar a un problema donde los tenedores de bonos internacionales pueden emprender acciones judiciales contra PDVSA. Sí, pero es un planteamiento que está en el debate político y es un planteamiento que crea mucho ruido y efectivamente esa es una de las razones por las cuales los mercados internacionales temen. Hay mucho ruido con el tema del default. Pero sin embargo, al mismo tiempo, sí tiene sentido pensar en estrategias que te permitan reordenar la deuda de forma de que Venezuela pueda cambiar algunos de los vencimientos que tiene ahora a través de esquemas voluntarios, como el canje que se planteó el año pasado, el que se puede volver a plantear en este momento, para poder desplazar una parte de ese servicio de deuda hacia adelante. La decisión para accesar al crédito internacional. Sí. El gobierno, para accesar al crédito internacional, hay dos temas clave. Uno está directamente bajo el control del gobierno, que es tener una política económica, macroeconómica, consistente, sostenible, tener transparencia, por ejemplo, en la presentación de cifras, y explicársela claramente a los mercados internacionales, tener una política comunicacional hacia los mercados internacionales. También hay un tema que tiene que ver con la negociación política, en la medida en que se permita, dentro del contexto, por ejemplo, del diálogo, al lograr bajar la tensión política y aislar algunos de estos temas económicos del problema político, o sea, llegar a acuerdos en torno al tema económico, entonces va a haber más confianza a nivel internacional. Y si el país puede lograr más acceso al crédito, y este es algo que yo quiero puntualizar, lo que ocurrió el año pasado sí fue que el país se quedó sin ingresos petroleros, pero también que se quedó sin acceso al crédito, porque si hubiese tenido acceso al crédito, entonces habría podido endeudarse y no habría tenido que recortar las importaciones tanto como se contrajeron. Entonces, es medular resolver el problema del acceso al financiamiento para poder tener una política económica expansiva que te pueda generar una recuperación del crecimiento y de los ingresos de los venezolanos. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Y ahora, las conclusiones. Actualmente nos encontramos ante un significativo avance de la restauración neoliberal en América Latina. Se consolida un bloque geopolítico de las derechas en el continente que compite también por las conciencias de las mayorías. En este contexto, las fuerzas revolucionarias y los gobiernos progresistas deben aguantar y resistir, incluso repensar y replantear sus modelos productivos cuando la crisis económica es la principal amenaza, sin que eso signifique renunciar o traicionar a los principios. El gobierno bolivariano debe presentar con mayor solidez el programa de estabilización económica contenido en la Agenda Económica Bolivariana para acceder al financiamiento internacional y retomar la senda del crecimiento económico. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com.
Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias de la